¿De quién es el mérito de que la tiranía chavista libere a presos políticos? ¿De Donald Trump o de José Luis Rodríguez Zapatero? Veámoslo. A las pocas horas de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, presentara su plan para la transición democrática de Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la actual presidenta del país, Delcy Rodríguez, anunció públicamente la liberación de un número significativo de presos políticos, incluyendo a 5 ciudadanos españoles. En ese esbozo de su plan para la transición democrática, el propio Marco Rubio ya habló sobre la necesidad de una reconciliación nacional que pasaría, entre otras cosas, por la liberación de presos políticos. Pues bien, dicho, o más bien ordenado, y hecho. La liberación de presos políticos, es decir, de personas que están encarceladas por sus ideas políticas, por su oposición a la tiranía chavista, es en sí misma una muy buena noticia porque restituye una libertad que jamás debería haber sido cercenada. Pero además también es una buena noticia porque pone de manifiesto que, al menos hoy por hoy, la dictadura venezolana se está sometiendo a un dictat estadounidense que, aun cuando no tenga como objetivo principal el establecimiento de una democracia funcional, de un Estado de Derecho en el país, sí está igualmente empezando a tomar pasos decisivos en esa dirección. Es decir, que Marco Rubio le haya ordenado a la oligarquía chavista que libere presos políticos y que la oligarquía chavista haya obedecido de inmediato, pone de manifiesto, por un lado, que Marco Rubio sí tiene algún interés, repito, no tiene por qué ser el interés principal, el prioritario, pero sí tiene algún interés en ampliar las libertades de los venezolanos. Tan es así que ha restituido la libertad de esos presos políticos. Y a su vez también pone de manifiesto que hoy por hoy, al menos, la dictadura chavista se está sometiendo a ese plan de transición democrática que le está mandatando Marco Rubio. Esta noticia, por consiguiente, constituye un rotundo éxito del gobierno de Donald Trump, quien incuestionablemente se puede colgar esta medalla de haber liberado a un número significativo de presos políticos en Venezuela. Uno podrá criticar, yo mismo lo hago, a Donald Trump por muchas otras cuestiones, pero aquí, desde luego, su éxito y su mérito en esta noticia es del todo incuestionable, y a su vez supone una constatación del fracaso, de la derrota, de la debilidad de la dictadura chavista en Venezuela, a la que no le queda otro remedio que acatar las órdenes, en este caso emancipadoras, liberadoras, que le llegan desde los Estados Unidos. Y precisamente por esto, porque esta noticia constata el éxito de la operación militar contra la tiranía chavista por parte del gobierno de Donald Trump y a su vez el fracaso, la debilidad de esa tiranía chavista, los propagandistas a favor del régimen bolivariano se han puesto manos a la obra para intentar deslucir el éxito del gobierno de Donald Trump y abrillantar el fracaso de la tiranía chavista. Es decir, están tratando de invertir la relación de ganadores y de perdedores, convirtiendo a los ganadores en perdedores y a los perdedores en ganadores. ¿Y cómo están intentando hacer esto? Pues vendiéndonos la inverosímil historia de que esta liberación de presos políticos ha sido posible gracias a la mediación de políticos de izquierdas tradicionalmente aliados o blanqueadores de esta tiranía chavista. No se han liberado presos políticos porque Marco Rubio o en última instancia Donald Trump lo hayan ordenado. Se han liberado presos políticos porque personas como José Luis Rodríguez Zapatero, Lula da Silva, han convencido a la dictadura chavista de que, oh casualidad, en este preciso momento, libere presos políticos. Esta historieta inverosímil empezó siendo sugerida por Jorge Rodríguez en su rueda de prensa, si bien ni siquiera se atrevió a formularlo en estos términos, quizá para no desagradar a las autoridades estadounidenses, y con posterioridad se ha convertido en una noticia con aires de objetividad en numerosos medios de comunicación de izquierdas.
Escuchemos primero a Jorge Rodríguez. Queremos aprovechar su pregunta para agradecerle a quienes siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho que tenemos a la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Agradecemos al presidente Luis Lula da Silva, agradecemos también al gobierno del Reino de Qatar y especialmente queremos agradecer a las instituciones del Estado quien de manera presta atendieron al llamado del gobierno bolivariano de la presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez. Fijaos en que Jorge Rodríguez en realidad les está agradeciendo que hayan estado del lado de la dictadura chavista durante todos estos últimos años. Ni siquiera ha dicho que ellos hayan sido esenciales a la hora de formalizar la liberación de estos presos políticos, aunque desde luego los ha mencionado para que los medios de comunicación bien conectados con la propaganda chavista puedan aprovechar esta mención para luego redactar noticias como la siguiente. Diario El País. Zapatero, Lula y Qatar claves en la liberación de presos en Venezuela. El chavismo reconoce la labor de mediación, en algunos casos de años, que han desempeñado los presidentes y el país árabe. Leamos ahora el cuerpo de la noticia. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el actual en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Qatar han desempeñado un papel fundamental a la hora de conseguir este jueves que el chavismo libere a un importante número de presos políticos. Su labor de mediación la ha reconocido Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y hasta hace pocos días principal asesor de Nicolás Maduro, que se ha encargado este jueves de realizar el anuncio. Detrás de esta labor hay años de conversaciones secretas al más alto nivel y con las familias, a las que se les ha tratado de mantener con la esperanza de que en algún momento serían liberados. Daos cuenta de cómo nos la están intentando colar. Se nos está diciendo que esta liberación de presos políticos ha sido gracias, esencialmente, a Zapatero y Lula, y no porque en este momento hayan acordado liberar presos políticos, sino que ha sido en realidad el resultado de años de negociaciones. Pues vaya casualidad. Años y años negociando y ha tenido que ser menos de una semana después de que Estados Unidos derroque a Maduro y de que Marco Rubio les haya ordenado que liberen presos políticos para que se proceda a esa liberación. No piensen mal, ha sido todo fruto de la casualidad, porque no se libera a los presos políticos, porque lo ordene Marco Rubio o Donald Trump, sino porque justamente ahora han dado sus frutos años de negociaciones entre Zapatero y Lula y la tiranía chavista. Pero sigamos. La medida de gracia llega en un contexto político totalmente diferente al de hace apenas 5 días, cuando Maduro estaba en el poder. Vaya, o sea que lo que ha cambiado de verdad es el contexto político, no los años de negociaciones. Entonces, ¿por qué Zapatero y Lula han tenido un papel fundamental? Si lo fundamental ha sido el cambio de contexto político, es decir, el derrocamiento de Nicolás Maduro, del que el señor que ha anunciado la liberación de presos políticos, Jorge Rodríguez, era su principal asesor. Pues parece que no lo asesoraba demasiado para liberar presos políticos hasta que Donald Trump o Marco Rubio le han ordenado a Jorge Rodríguez que los libere. Su cargo, el de Maduro, ahora lo ocupa Delcy Rodríguez, hermana de Jorge, que estos primeros días está dando señales de apertura como esta. Señales de apertura que nada tienen que ver con las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos, claro está. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que el país se encuentra en un proceso de estabilización, al que seguirá después una transición, lo que puede interpretarse como una convocatoria de elecciones. Jorge Rodríguez ha querido dejar claro que la liberación de presos no ha sido una imposición de Washington, al asegurar que se ha tratado de un gesto unilateral para afianzar la paz. Aquí es donde entra la labor de propaganda de la tiranía chavista a la que está contribuyendo el diario El País con esta noticia. Obviamente la tiranía chavista
quiere vender a su opinión pública y también a sus afines ideológicos que esta liberación de presos políticos no es una imposición del imperialismo yanqui, sino que es un gesto de buena voluntad de la tiranía, y para eso necesita cómplices propagandísticos. Necesita que Zapatero y Lula se presten a ser instrumentalizados en este mensaje público como claves en el proceso de liberación de presos, aunque hayan sido del todo irrelevantes, porque si se han liberado presos es porque lo ha ordenado Donald Trump. Y también necesitan cómplices en forma de medios de comunicación que se traguen esa grotesca falacia y la divulguen como noticia objetiva. Porque si seguimos leyendo la noticia, no se cuestiona en absoluto el argumentario de la tiranía chavista, al contrario, se lo complementa con una hagiografía de José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero empezó a tener presencia en la política venezolana en 2015, cuando la oposición le invitó a realizar un trabajo de mediación con el chavismo. El socialista llegaba a un asunto tan delicado con el bagaje de haber conseguido la desarticulación de ETA, la banda terrorista. Su principal empeño en todo este tiempo, según su entorno, ha sido el de los presos políticos. El expresidente acepta que esto le supone un desgaste público que está dispuesto a asumir. Pobrecito. La gente que le rodea ha sido también blanco de ataques. La derecha política española ha sido especialmente beligerante con su papel. Le ha acusado de simpatizar con el régimen. Zapatero cree que es el precio a pagar por mostrarse como un actor neutro que puede negociar de lado y lado. Su obsesión en este tiempo ha sido que el chavismo no se quedara aislado y derivada en un régimen enclaustrado, casi sin contacto con el exterior, como Cuba o Nicaragua. También creía que un mal paso podía conducir a una guerra civil. No, si la guerra de la tiranía contra la población venezolana ya estaba montada desde hace tiempo, pero ante esto Zapatero no solo callaba, sino que blanqueaba a la tiranía chavista. El expresidente también ha sido muy criticado por la principal opositora y reciente Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Sus posiciones son encontradas. Ella cree en ejercer presión económica y política contra el chavismo. De hecho, que Donald Trump se haya involucrado hasta este punto ha sido un empeño suyo a través de su amigo Marco Rubio. Zapatero es de la teoría de que es mejor construir una nueva realidad política desde el diálogo. En conversaciones con otros mandatarios internacionales, ha hablado a menudo de un periodo de transición en el que tuvieran un papel actores abiertos al diálogo. Y después de lo que hemos visto, ¿quién creemos que tenía razón? Zapatero, que ha estado supuestamente 10 años dialogando con el chavismo para que liberen a presos políticos, sin ningún éxito, o María Corina Machado, que apenas 5 días después de que Estados Unidos haya ejercido presión de verdad sobre la tiranía chavista, ha conseguido lo que el diálogo, en realidad el servilismo de José Luis Rodríguez Zapatero, no ha logrado en 10 años, que se liberen presos políticos. Delcy y Jorge Rodríguez le escuchan. A Zapatero, pues si le han escuchado mucho hasta ahora, no habrá sido para liberar a presos políticos, quizás es que Zapatero no les pidiera tal cosa. Según una ministra que trabajó con él en su gobierno, ha pasado horas y horas en el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial venezolana, reuniéndose con Maduro y sus asesores para tratar de liberar presos. Las familias de los encarcelados saben que pueden contar con él y le escriben todo el tiempo, incluidos las de políticos muy cercanos a María Corina Machado que han sido detenidos. Zapatero también jugó un papel importante a la hora de conceder asilo político en España a Edmundo González Urrutia, el candidato al que todo apunta que ganó las últimas presidenciales a Maduro. Vamos, que toda la oligarquía chavista escuchaba muchísimo a Zapatero, y Zapatero estaba tremendamente preocupado por los presos políticos de Venezuela, pero la liberación de presos políticos venezolanos ha llegado cuando se ha derrocado al tirano Nicolás Maduro y se ha amenazado al resto de la mafia chavista con que o acatan las órdenes de liberar a presos políticos o seguirán el mismo destino que Nicolás Maduro. Estos son los hechos, y creo que pocas personas honestas los negarán. Y precisamente la deshonestidad, la labor de propaganda, consiste en tratar de ocultar estos hechos para inventarse otros, como que esta liberación de presos políticos ha sido el resultado de la buena voluntad de la dictadura, que no se le había ocurrido mostrarla hasta la fecha, gracias a años de diálogo y negociaciones con Rodríguez Zapatero. De hecho, atención al cierre de esta noticia del diario El País. ¿Cómo va a ser la nueva Venezuela? Todavía está por concretarse, pero se dan muestras de un cambio como esta liberación de presos. Zapatero, Lula y Qatar han jugado un rol protagonista en ello. Pero vamos a ver, ¿cómo dais por hechos objetivos
lo que es mero relato propagandístico de una tiranía para blanquearse a sí misma ante la opinión pública y de paso, a su vez, blanquear la labor, cómplice desde hace años con esa tiranía chavista, de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿En qué os basáis para decir que el papel de Zapatero, o de Lula, o de Qatar, ha sido clave en esta liberación de presos políticos, cuando es evidente que solo ha llegado porque Donald Trump ha derrocado a Nicolás Maduro y porque Marco Rubio ha ordenado a Delcy Rodríguez que libere presos políticos? Uno pensaba que el periodismo independiente se dedicaba a fiscalizar al poder y no a convertirse en la correa de transmisión de la propaganda de una tiranía tan ruin como la chavista. Porque ese es el objetivo último de esta noticia, que no solo está presente en el diario El País, sino también en muchos otros medios de comunicación de izquierdas. Desvincular esta liberación de presos políticos del derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump y atribuir falsamente el mismo a la labor de intermediación de quienes han sido más bien funcionales y serviles a la tiranía chavista, para así de paso construir la imagen de una dictadura chavista todavía resistente frente a las imposiciones estadounidenses. Pero mucho me temo que en esta ocasión la mentira es demasiado gorda y obscena para que incluso sus propios feligreses se la crean.